Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este culto y os invito a leer conmigo en el Evangelio según San Juan, queridos amigos, Evangelio según San Juan y el capítulo 3. Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a comenzar la lectura en el verso número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú el maestro de Israel? Allí está el énfasis de las palabras del Señor. Nicodemo no era un cualquiera. ¿Eres tú el maestro de Israel? Podríamos leerlo para ponerlo un poco a tono de nuestras circunstancias en el día de hoy. Podríamos leerlo así: ¿eres tú el principal teólogo en Israel? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos ayude a entenderla. La pregunta, como habéis oído, queridos amigos, para esta noche es: ¿quién es Jesús? Y como bien se ha dicho, una de las preguntas y una de las cuestiones más vitales y más importantes que es menester contestar durante nuestra breve vida en este planeta Tierra. Hay algunas personas aquí muy jóvenes en el primer banco, y si les digo que la vida es breve, van a decir: tenemos muchos años por delante todavía. Hay otras personas que ya se van dando cuenta que 70 años en este planeta Tierra no es nada, o 80 años. Estamos aquí de paso. El salir de este planeta Tierra sin resolver esta pregunta de quién es Jesús y resolverlo de una forma personal y satisfactoria sería la tragedia más grande que puede ocurrir en la vida de cualquiera de ustedes que están aquí en esta noche. ¿Quién es Jesús? La cuestión y la pregunta vital para cada uno de nosotros que estamos aquí. Ahora yo os quiero decir tres cosas para introducir este tema de hoy y para centrarnos en esta cuestión. Y para darnos cuenta que estamos hablando de realidades que nos tocan muy de cerca, queridos amigos. La primera cosa que os quiero decir, aunque es una cosa muy sencilla y elemental, sin embargo es muy importante tenerlo siempre en cuenta.
Cuando abrimos nuestros Nuevos Testamentos, que es lo que hemos hecho en esta noche, y vamos a hablar del Nuevo Testamento porque no vamos a encontrar la solución de esta pregunta en ninguna otra parte, cuando abrimos nuestros Nuevos Testamentos, somos introducidos, queridos amigos, tenedlo en cuenta, a un mundo real. Este mundo en el cual vivimos ahora, este planeta Tierra, y una serie de acontecimientos reales que realmente ocurrieron aquí, en este mundo en el cual vivimos nosotros, hace 2000 años. Y aunque eran hace 2000 años, acontecimientos, algunos de ellos de una trascendencia tan grande, tan enorme, que tienen una vigencia y una pertinencia para nosotros en el día de hoy, como si no hubiesen pasado 2000 años. Porque para el Dios que es trascendente, como nosotros estamos viendo ayer, 2000 años no son ni 2 segundos, queridos amigos. Y nosotros estamos delante de estos acontecimientos como si fuesen acontecimientos de ayer o de hoy, que ocurrieron en un mundo real. Y esto siempre suelo decirlo cuando estamos hablando de estos temas, porque hay un pensamiento en el día de hoy alimentado por muchísimas cosas que van por allí, que más o menos la Biblia nos introduce a un mundo que no es realmente real, un mundo algo ficticio, un mundo de fantasía, un mundo de irrealidades, un mundo de leyendas, un mundo donde no se puede entrar y tomarlo todo al pie de la letra y de una forma literal, porque eso no es realmente literal. Y eso no es verdad, queridos amigos. Yo os quiero decir en esta noche que la Biblia, tanto la Biblia como la fe cristiana, no es un invento, no es un invento literario, tampoco es una filosofía sacada de la mente de cualquier persona que tuvo unas ideas brillantes y las plasmó aquí. La fe cristiana no es esta, ni la Biblia no es esto tampoco, queridos amigos. La Biblia es historia, historia válida. Historia de cosas que realmente ocurrieron en nuestro planeta Tierra, donde nosotros vivimos, que ocurrieron literalmente aquí. Y es necesario pregonar por los 4 vientos en el día de hoy que los escritores del Nuevo Testamento, señores, sean Marcos, Lucas, Juan, Mateo, o sea quien sea, eran historiadores serios, que seriamente investigaron estos eventos históricos de los cuales ellos hablaron y hablan, y los investigaron escrupulosamente, con todo detalle y con todo cuidado, y aseveran que lo que escriben es historia, es realidad. Yo no sé si ustedes han leído recientemente, pero si no, permitid que yo os lo lea. Los primeros versículos de San Lucas, uno de los escritores, uno de los historiadores del Nuevo Testamento. Y escuchad, por favor, cómo comienza Lucas su narración del Evangelio según San Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay gente en el día de hoy, aún ayer estábamos tratando un poco de ayudar con el programa de la radio, y alguien telefoneó diciendo cómo es que uno lee en ciertos libros que tal y cual, y yo no sé qué más allá. Y la gente da más créditos a libros escritos en el siglo XX, a la distancia de 20 siglos de los acontecimientos. Parece que dan más crédito a esos libros que a los que estuvieron allí y vieron con sus ojos. Y si no vieron ellos, como Lucas, que no vio alguna de las cosas, sin embargo, él habló e investigó estas cosas con personas que eran testigos oculares de los eventos de los cuales esta gente habla en el Nuevo Testamento. Cuando entramos en la Biblia, señores, estamos frente a un mundo real y una historia real, de unos acontecimientos reales que realmente ocurrieron en nuestro mundo. Y esto en el día de hoy, por muy elemental que suene, es muy necesario que lo comprendamos y que estemos de acuerdo con todo el corazón. Por otro lado, o de otra manera, queridos amigos, o es verdad lo que estos hombres dicen, o si no es verdad, es mentira, ¿no es cierto? No hay terreno medio aquí, no hay terreno neutral.
Estos hombres aseveran que lo que ellos escriben es verdad. Y si no es verdad, como dicen muchos modernos en el día de hoy, entonces son mentirosos. Y si son mentirosos, el alcance y la importancia de las cosas que se juegan aquí es tan importante, queridos amigos, que ocurre entonces que habría que decir que estos hombres son los embusteros más grandes que se han conocido en toda la historia humana. Y no hay otra alternativa. Y si tú dices, bueno, entonces vamos a decir que son embusteros. Venga, vamos a decirlo. Porque los teólogos modernos y los científicos y los filósofos y mis maestros en la escuela y en la universidad, y ellos son muy grandes y muy importantes y yo les respeto mucho. Así que venga, son embusteros, ¿vale? Entonces, si tú dices que son embusteros, menudo problema que tienes que resolver. ¿Por qué? Porque da la casualidad, querido amigo, que por donde este evangelio se ha predicado y donde ha entrado en corazones, ha revolucionado vidas, ha revolucionado familias, ha revolucionado sociedades enteras y naciones enteras. Ha tenido un impacto para bien tan grande como ningún otro libro que jamás se ha escrito en toda la historia humana. Ha levantado hombres y vidas y naciones, ha ennoblecido el espíritu humano. ¿Y cómo puede una cosa que sale de embusteros y mentirosos tener ese efecto durante 2000 años en personas, muchos de los cuales están aquí en esta noche? Me gustaría conocer la vida de muchos de vosotros y saber cómo Dios, por su palabra, ha transformado vuestras vidas. No me digas, por la palabra de embusteros y mentirosos, no, señores. Por palabras de hombres honestos que dicen, señores, estábamos allí, o hemos hablado con personas que estaban allí, y no estábamos soñando, aunque algunas veces nos pellizcábamos, porque no podíamos creer lo que estábamos viendo. Esto es lo que dice la primera cosa que yo quería deciros en esta noche. La segunda cosa que os quiero decir es que no solamente somos introducidos a un mundo real y eventos reales e históricos que realmente ocurrieron aquí, y personas reales que realmente vivieron aquí, sino que somos introducidos primordialmente, preeminentemente a una persona real, y esa persona real es Jesús de Nazaret. Vamos a llamarle así para comenzar, porque así fue conocido. En un principio, antes de que había gente que realmente llegaron a entender quién podría ser este fenómeno, esta persona que estaba entre ellos. Somos introducidos a una persona real. Que no os quepa ninguna duda, cuando hablamos de Jesús de Nazaret en pleno siglo XX, estamos hablando de alguien que estuvo aquí hace 2000 años. Y de hecho, el personaje central del Nuevo Testamento. Hay muchas personas que se mencionan en el Nuevo Testamento, como vosotros sabréis, pero no cabe ninguna duda que el Señor Jesucristo, o Jesús de Nazaret, es la persona central del Nuevo Testamento, que todo gira alrededor de Él, y tan central que se podría decir, queridos amigos, que si Jesús de Nazaret no hubiese venido, no hubiese vivido en este mundo, no tendríamos Nuevo Testamento, no habría nada que decir. ¿Habéis pensado en eso? Tendríamos un Antiguo Testamento que estaría diciendo todavía, señores, un día va a entrar en el escenario de este mundo un gran Mesías de estas características, de esta talla, de estas cualidades morales, con este programa y con esta clase de predicación. Y todavía el Antiguo Testamento estaría diciendo, esperar que va a venir. Y si no hubiese venido Jesús de Nazaret, no habría Nuevo Testamento. Ya podrías cerrar la Biblia en el libro de Malaquías y no habría más. Es precisamente porque Jesús de Nazaret estuvo aquí una vez en este mundo que hay Nuevo Testamento. Porque hay un mensaje que decir y todo este mensaje gira alrededor de la persona de Jesús de Nazaret. Y enfatizo, por favor, y perdonadme que lo esté enfatizando todo, pero casi me gustaría que si os olvidaseis de todo lo demás, y espero que no, que los predicadores no vienen aquí para que después 5 minutos nadie se acuerde de nada. Aunque algunas veces me han dicho a mí, no se preocupe, usted aunque repita el mismo sermón aquí no se acuerda nadie de lo que usted dijo la última vez. Eso es muy animador para un predicador. Pero en fin, hay que predicar igual. Y si entra por aquí y sale por allí,
Será como alguien dijo, porque no hay nada por dentro para pararlo. A ver si hay algo, aunque sea un poco más de serrín, entre nuestras dos orejas, para que escuchemos y retengamos algo. Enfatizo, señores, que Jesús de Nazaret no es una fábula, no es una leyenda, no es un mito, no es un carácter meramente literario inventado por un genio del siglo I. Porque vaya genio que tuvo que ser si esto fue un invento simplemente. Porque ese genio desconocido, que eran unos pescadores por lo visto, da la casualidad que han inventado una figura literaria que tiene más vida y permanencia y más impacto que cualquier otra figura literaria de toda la literatura de todos los siglos. Y eso lo ha inventado un rudo pescador que no sabía dónde tenía la mano derecha. Vaya, no vengas con cuentos porque eso no vale. Esta persona es real. Yo he dicho aquí en otra ocasión, cuando estábamos hablando con el gráfico de la venida segunda del Señor Jesucristo, tan real, aunque no hay punto de comparación, pero esto lo vamos a ver más adelante, tan real si quieres como otras figuras históricas de vuestros libros de historia. Si creéis que había un Alejandro Magno, si creéis que había un Julio César, si creéis que había un Napoleón que vivieron una vez en este mundo e hicieron las cosas que hicieron, también Jesús de Nazaret, tan real, tan auténtico, tan histórico como todos ellos. Ahora la tercera cosa que os quiero decir, queridos amigos, en esta noche, es que esa persona, Jesús de Nazaret, no solamente era real, auténtica, no solamente era central en el Nuevo Testamento, y todo gira alrededor de él, sino que era en el concepto más amplio de la palabra y más exacto de la palabra, lo que voy a llamar una persona extraordinaria. Ahora, yo no uso esta palabra referente al Señor Jesucristo como lo usamos algunas veces nosotros en nuestro idioma. Decimos, uy, Pepe es un muchacho extraordinario, oye, simpático, atento, cariñoso, se desvive por lo demás, es extraordinario. Y sabemos lo que queremos decir, pero tú písale fuerte el callo a Pepe y a ver si no es como los demás. Somos todos el mismo montón, a fin de cuentas con los mismos defectos y las mismas cosas feas también. Seremos extraordinarios de vez en cuando, extraordinariamente buenos y algunas veces extraordinariamente malos. Pero cuando yo hablo de la persona del Señor Jesucristo como extraordinario, yo lo empleo en el sentido exacto de la palabra, estricto de la palabra. Cuando tú examinas la vida, la conducta, el ministerio, las palabras, los hechos de Jesús de Nazaret, ves que es alguien diferente a todos los que estamos en el montón. Este destaca en todos los sentidos, es diferente. Hacía y decía cosas, montones de cosas que nadie nunca antes había dicho ni había hecho. Desbordaba toda mera clasificación o categoría humana. Había algo único, un hombre realmente extraordinario. Si tú lees con cuidado los relatos y las narraciones del Nuevo Testamento, queridos amigos, en torno a Jesús de Nazaret, no puedes por menos que salir con la idea después de leer el Nuevo Testamento que nunca hubo nadie como él en la historia pasada y nunca ha habido nadie como él desde entonces, hace 2000 años cuando estuvo aquí. Ahora, ¿en qué era tan extraordinario Jesús de Nazaret? Extraordinario, queridos amigos, por las cosas extraordinarias que hacían. Oh, si queréis unos momentos de emoción, abrir los Nuevo Testamento y leer, por favor, en los Evangelios. Está los Evangelios rebosando de cosas maravillosas, cosas extraordinarias que Jesús de Nazaret hacía casi cada día de la semana. Que quedaba la gente boquiabierta, maravillada, siempre con la pregunta en sus labios, viendo las cosas grandes que él hacía. ¿Pero quién será este? ¿Qué clase de hombre es este? Desde el nacimiento o desde la creación del mundo nunca hemos visto cosa semejante. ¿Quién será? Dejaba a la gente atónita.
Vosotros habréis leído o oído alguna vez, tal vez, una de las muchas cosas grandes que el Señor Jesucristo hizo, pero voy a parar a mencionar esta un momento. Una vez en una barca, en una fuerte tempestad, los discípulos allí, que estaban muy acostumbrados a remar por ese mar, el Señor dormido, Jesús de Nazaret, dormido en el barco, y se levantaron esas gigantescas olas y esas inmensas fuerzas naturales que ni entonces ni en el día de hoy nadie los puede controlar, a pesar del hecho de que estamos en el siglo XX con tanto adelanto y con tanta ciencia y filosofía. Oiga usted. Y estos hombres que no se asustaban tan fácilmente porque estaban muy acostumbrados a andar por esos caminos, por alta mar. Sin embargo, viendo la fuerza de la tempestad y viéndose en pocos minutos en el fondo del mar, clamaron al Señor y el Señor se puso de pie. Yo daría mucho dinero por haber podido estar allí y haber visto esa escena. Y cómo el Señor se puso de pie y habló al mar, al viento, a las olas. Y enseguida hubo una gran bonanza, una gran tempestad. Y en esta ocasión los discípulos dijeron, boquiabiertos, ¿qué clase de hombre es este? Que aún las olas, el mar, los vientos le obedecen, porque esto es una cosa que no pasa normalmente, no pasa nunca. Es totalmente diferente a la experiencia de cualquier otro hombre o mujer que vive en el planeta Tierra o ha vivido en toda la historia de la raza humana en este planeta Tierra. Todos nosotros, sin ninguna sola excepción, sí que hay una leyenda en la historia inglesa de un rey, por lo visto, que dijo, para manifestar la grandeza de su imperio y de su poder, que le llevasen con el trono a la orilla del mar y que él pararía las olas. Bueno, con todos sus cortesanos allí estaba diciendo, para, olas, para. Pero, ¿qué creéis que pasó? Pues si no hubiesen quitado el trono y su majestad encima, si hubiese mojado los pies y más que los pies. Nosotros somos seres dependientes. Dependientes, queridos amigos, en este sentido. Dependientes en el sentido que nosotros vivimos en un mundo en que estamos todos nosotros a merced de gigantescas fuerzas naturales que somos incapaces de controlar. Todo lo contrario, nos controlan a nosotros. Hace solamente 2 años... Parece que han pasado como si fueran 2 meses. Yo estaba en las Islas Canarias, nos telefonearon, mi esposa estaba conmigo. Al día siguiente, nuestros hijos de casa en Inglaterra. No sabéis lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? No es eso. Anoche hubo un huracán. En 20 minutos en nuestra zona de Inglaterra, en 20 minutos, un poco de viento, nada más que eso. 15 millones de árboles desaparecieron, como si fueran palillos. ¡Pum! Algunos de esos árboles... 400 años habían estado en pie, habían visto mucha historia pasar por los campos en su alrededor, muchos reyes en el trono de Inglaterra, mucha historia. Vete a pensar en 400 años atrás. Hasta el día de hoy en América y en otras partes del mundo, huracanes. ¿Habéis oído hablar de huracanes? Sí, señor. Y con su maravillosa tecnología en el día de hoy, pueden distinguir dónde está comenzando este fenómeno y qué ruta va a tomar y qué velocidad y qué fuerza tiene dentro y por dónde va a pasar, por qué costa, por qué pueblos, qué es lo que va a pasar. Lo ponen nombre, pero no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es esperar y verlo pasar. El ser humano es un hombre, es un ser dependiente, en este sentido, que está viviendo debajo, por así decir, de la fuerza de enormes, o el poder de enormes fuerzas físicas que no puede controlar, sino que le controlan a él. Y si leemos en el libro de Génesis, Dios nos dice que esto lo hizo Él deliberadamente para que el hombre que vive en este planeta Tierra, el hombre tan independiente, tan autosuficiente que todo lo puede, que no necesita a Dios ni la religión, porque eso es, como dicen en Inglaterra, muletas, que el cojo necesita, pero el hombre fuerte no necesita a Dios ni nada. Él se vale por sí mismo y después viene un huracán y le lleva a la casa. O viene una riada y le lleva a los hijos. O viene alguna otra cosa y le llena el estómago de cáncer. Y se da cuenta
que no es maestro de estas fuerzas gigantescas, que es un ser frágil y que no puede hacer nada ante estas enormes fuerzas. Y eso lo ha hecho Dios deliberadamente para que el hombre en esta situación de vez en cuando, a pesar de su orgullo, levante la mirada y mire al Dios que está detrás de esas fuerzas gigantescas y clame a Dios. Y diga: Dios, yo no puedo, no valgo por mí mismo. Un poco de soplo de viento, un aire, un huracán, un terremoto, cualquier cosa me lleva, me tumba, me aplasta. No puedo. No soy nada. Le cuesta al hombre aprender esa lección que no soy nada. Dios algunas veces tiene que intervenir muy fuerte en su vida para que se dé cuenta. El hombre orgulloso que ayer andaba por la calle como si toda Barcelona fuera suya y de repente pasa algo que le hace ver que no es nada. Y que vive en un mundo con donde un soplo de aire le puede llevar todas las cosas suyas y toda su familia y su vida también. Dios lo ha hecho así para que el hombre busque a Dios y que busque su seguridad en Dios, su salvación en Dios, su vida eterna en Dios por medio de la cena del Señor Jesucristo. Pero este hombre, Jesús de Nazaret, no es un ser dependiente. No está por debajo, por así decir, de estas enormes fuerzas. Se pone de pie y habla. Y estas enormes fuerzas que nadie ha podido controlar hasta el día de hoy, le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? Dicen, que aun los vientos y el mar le obedece. Extraordinario por las cosas extraordinarias que hacía. Extraordinario, queridos amigos, por la manera extraordinaria que él tuvo de enseñar la palabra de Dios. Solo un joven cuando salió en su ministerio público de unos 30 años de edad. De un pueblo de mala muerte en el norte de Galilea, que la gente de Jerusalén y de Judea, que eran los eruditos y los expertos y los teólogos, Nazaret, no me hables de Nazaret, Galilea, alguna cosa buena puede salir alguna vez por allí. Un hombre joven que tal vez no había ido al colegio, o si hubiera ido al colegio tal vez solamente durante algunos años, o vete a saber si había colegio o no había colegio en aquellos tiempos. Por cierto, un hombre que nunca cursó los estudios con los rabinos en las universidades y seminarios de Jerusalén, que nunca había estudiado teología, que nunca había estudiado cómo predicar. Sin embargo, cuando este hombre sale en el escenario público de su ministerio público, la gente queda boquiabierta, maravillada. Oírle a Jesús predicar, verle a él ponerse en el púlpito allí en la sinagoga y coger el rollo del profeta Isaías y comenzar a hablar. ¡Oh, qué diferencia a los escribas y los fariseos, que cada sábado echaban cada sermón, cada tostón, y la gente bostezaba en los bancos y miraba el reloj y esperaban a ver cuándo podían salir porque no tenían más que ganas que volver a casa y enchufar la televisión y ver el último partido entre Jerusalén y Tel Aviv o alguna cosa por el estilo? Pero cuando Cristo habla, se olvidan de la hora, se olvidan de los bancos, se olvidan de comer, se olvidan de todo. Se quedan con la boca abierta y una extraña emoción en sus corazones, queridos amigos. Había que escucharle hablar. Este hombre, dicen, habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Este hombre parece que abría horizontes de gloria y esperanza delante de sus ojos, que lo estaban viendo y que nunca lo habían visto antes. A pesar de que el Señor a lo mejor estaba hablando desde el Pentateuco, o desde la ley, o los profetas, sitios tan áridos, y hacía vivir la palabra de Dios. Y penetraba en el corazón de los oyentes. Y parece que estaban ya pisando el mundo sobrenatural. Parece que los llevaba a la misma presencia de Dios, delante del trono de Dios. Parece que veían y mascaban y palpaban y respiraban cielo y adoraban a Dios. Y decían, ¿quién es este? Y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. A mí me gusta porque yo soy un poco malo. Bueno, algunos que me conocéis diréis mucho malo. Bien. Pero por la gracia de Dios
Dios me ha perdonado. Me gusta ver cómo a los teólogos los desarmaba, los dejaba pálidos y sin habla. Y yo froto las manos y digo, bravo, porque estos teólogos eran malos, siempre andaban detrás del Señor, tenían una envidia de Jesús grandísima. ¿Cómo es que este hombre predica así? ¿Cómo es que las masas van detrás de él? ¿Cómo es que parece que ni siquiera tienen suficiente sermón en la sinagoga? Se olvidan de todo, van al desierto a escucharle y ni siquiera llevan bocadillos. Yo no sé si los españoles llevarían bocadillo o no, pero esta gente se ha olvidado de bocadillos, de tortillas y todo lo demás. Fueron al desierto para escucharle. Y hay que pensar, que lo único que tenían allí no tenían nada más que la palabra de Dios. No había ni solista tan buena como tenemos en esta noche, ni dúo, ni trío, ni cuarteto, ni coro, ni música, ni teatro, ni películas, ni nada. La pura palabra de Dios. Y no se querían ir a casa. Extraordinario por la forma en que enseñaba la palabra de Dios. Y los teólogos, y los escribas, y los eruditos, y la gente gorda del judaísmo iban detrás de él, siempre tratando de cogerle en trampa, para ponerlo en el ridículo delante de la gente, para que perdiera su popularidad y para terminar con él de una vez. Y hay muchas ocasiones en los evangelios, os voy a hablar de una de las ocasiones. Cuando, y eso lo habían estudiado, ya lo creo, se habían puesto de acuerdo algunos de ellos, habían acariciado sus barbas, habían rascado su pelo, habían rebuscado lo más difícil y dicen, este día le vamos a coger. Ya veréis cómo lo vamos a coger. Y ojalá que haya una muchedumbre de gente para que todos vean cómo le vamos a coger y cómo se va a quedar en el ridículo. Y era la famosa ocasión que tenemos en San Mateo 22, donde había tanta muchedumbre de gente, alguien sale y dice, Maestro, queremos hacerte una pregunta porque eres muy sabio y muy inteligente. Y qué hipocresía, ¿verdad? ¿Es lícito pagar impuestos a César o no es lícito? ¿Qué dice usted, maestro? Y habría que meterse, claro, en el pellejo de los judíos en aquellos tiempos, bajo el dominio del Imperio Romano, con lo que odiaban a los hermanos, a los romanos. Y con lo que odiaban, todos odiaban tener que pagar tributo, impuesto a la hacienda romana. No nos gusta mucho en el día de hoy y no tenemos que pagar a los romanos, pero bien. ¿Y ahora qué va a contestar? Porque si dice que sí, entonces va a perder toda su popularidad con el pueblo. Y si dicen que no, para preservar su popularidad, entonces iremos directamente a Poncio Pilato y se lo diremos a las autoridades civiles romanas y le van a coger por sedición y por rebeldía contra el gobierno romano. Así que diga lo que diga, está perdido. Yo puedo imaginar el escenario, como la gente al escuchar esa pregunta diría, ¿qué han dicho? Repite, ¿es eso? Sí, pues a ver cómo va a contestar. Y algunos estarían dando codazos, a ver, déjame entrar, a ver qué pasa aquí, a ver cómo va a contestar. Y puedo imaginar unos momentos de silencio. Y después, esas palabras magistrales, queridos amigos, que han llegado a formar parte de nuestro idioma y de nuestra herencia literaria, porque son palabras tan exactas, tan estupendas. ¿Alguien tiene un penique por aquí? Gracias. Por favor, esta cabeza, esta imagen, ¿de quién es? ¿De César? Pues pagar a César lo que es César. Y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron, todos ellos, porque era tan exacto, tan correcto, tan justo. Nadie podía decir nada. Los enemigos fueron con las cabezas gachas, escapándose. Creían que iban a dejarle a él en el ridículo, y los que quedaron en el ridículo era ellos. Pero decidme por favor esta noche, ¿cómo
¿Cómo una cosa tan sublime que digo que ha llegado a ser parte de nuestra riqueza literaria en español, en inglés y en otros muchos idiomas? Palabras inmejorables que la gente lo emplea muchísimas veces porque son tan exactas, tan inmejorables para describir ciertas situaciones. A Dios lo que es de Dios, amén. Y a César lo que es de César, amén. Y no hay vuelta de hoja, eso no lo puede discutir nadie. ¿Y cómo pudo el Señor Jesucristo decir y sacar contestaciones tan exactas, tan precisas, tan equilibradas, cuando es un sencillo aldeano de Nazaret, que dudamos de su parentesco incluso, que no ha cursado estudios por ninguna de nuestras universidades, que es un imbécil, no hay que escucharle? Sin embargo, a ver ustedes si hubiesen pensado en contestar así. ¿De dónde viene esta sabiduría? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Quién es Jesús? Habrá que contestar, habrá que buscar una contestación más alta y más elevada que simplemente decir, es el hijo de María y José de Nazaret, hijo de unos carpinteros. Sí, señores, pero eso no satisface la situación. Eso no contesta la cuestión. ¿Cómo puede ser simplemente esto cuando hace lo que está haciendo y dice lo que dice y expone la palabra de Dios como lo expone, y estos con todos sus años de estudio nunca han hecho cosa semejante? Antes de ir adelante os quiero decir una cosa. Sí, señores, a César lo que es de César. No sería malo que todos los creyentes aprendiésemos bien esa lección, porque tampoco nos gusta mucho dar impuestos en el día de hoy, pero tenemos que darlos. El Hijo de Dios nos lo dice y la palabra lo enseña, y el creyente tiene que dar testimonio en esto. No sé si os gusta que yo os diga eso, pero es importante, porque es cierto. No vamos a ir bien adelante. Predique usted el Evangelio. Sí, es para todos nosotros. A César lo que es de César. Porque esa moneda que estaba acuñada por César, lo que le daba valor era el imperio de César y la vida de Julio César o Augusto César o quien fuese. Y la riqueza y el poderío económico y político y militar del imperio de César. Eso es lo que lo respaldaba, si no sería simplemente una chapa. Eso es lo que lo daba valor. Entonces es justo decir, lo que es de César, si él lo reclama, es suyo. Porque lo único que lo da valor es el hecho de César, su imperio y su riqueza y su potencia económica y política y militar. Sí, señor, estamos de acuerdo. Aunque no lo hagamos, estamos de acuerdo. Pero lo que hay que hacer es hacerlo. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y eso qué? Aquí hay unas cuantas monedas en esta noche acuñadas en imagen y semejanza de Dios. Todos ustedes, queridos amigos, yo no sé si lo saben o no lo saben, han salido de las manos de Dios, y lo que da valor a vuestras vidas es que Dios ha acuñado vuestras vidas y ha impreso en vuestras vidas parte de su misma esencia y carácter. Nos ha hecho en su imagen y semejanza, nos ha dado una dimensión espiritual, nos ha dado raciocinio, lenguaje, pensamiento, conceptos morales, la impronta y el sello de la imagen de Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios, responder a su llamado de amor, tener relaciones personales con Dios, nuestro Creador, que es el único que da valor a mi vida. Quítale a Dios y mi vida se desploma. Es simplemente chapa, es simplemente aire, es simplemente átomos, que hoy está aquí y mañana no está en ningún sitio. Hecho en imagen y semejanza de Dios, para amarle a Dios sobre todas las cosas, para servirle sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, mente, espíritu y fuerzas. Y oigan ustedes, ¿han pagado ustedes su tributo a Dios? A Dios lo que es de Dios. Ustedes han pagado su tributo. ¿Sabéis lo que dijo algún profeta del Antiguo Testamento? Dijo, ¿robará el hombre a Dios? Y alguien podría decir, pues sí, señor, robará el hombre a Dios, porque hay muchísima gente que vive en el mundo en el día de hoy que han estado todas las vidas robándole a Dios. ¿Qué? La moneda que es suya, el corazón tuyo, querido amigo, el espíritu tuyo, el alma tuyo.
el cuerpo tuyo, la inteligencia tuya, el amor tuyo, todo lo que eres y todo lo que esperas ser. Ah, pero ¿robará el hombre a Dios? Lo que querrá decir el profeta es que robará el hombre a Dios siempre y no habrá ninguna secuela, ningunas consecuencias. Tú intentas robar Hacienda en España durante muchos años y mira a ver si por fin no vienen los inspectores y hay secuelas y consecuencias. Al final de la historia, queridos amigos, habrá secuelas y consecuencias. ¿Robará el hombre a Dios? No, señores, al final no. Habrá que rendir cuentas delante de Dios. Y el Hijo de Dios ha venido a este mundo para ayudarnos. Antes de que llegue ese día, ¿hacer qué? Pues Él dijo una parábola en una ocasión, ¿os acordáis de la parábola? De las monedas perdidas o la moneda perdida. ¡Ay, qué interesante! Una moneda perdida. ¿Y la mujer qué hizo, la mujer de la casa? Encendió una vela o una lámpara y con una escoba fue buscando por todos los rincones y por todas las partes oscuras de la habitación. Y llegó un momento cuando la luz que llevaba, como el dinero es metálico y lleva unas cualidades que reflejan la luz, allí hay un brillo, debajo de ese polvo, un pequeño reflejo de la luz que la mujer llevaba en sus manos. Sí, señores. Sí, señores. Hechos en imagen y semejanza de Dios, no hay aquí en esta noche algún alma que responderá a la luz de la palabra de Dios y dirá: yo soy esa moneda que nunca, perdida en mi suciedad, en mi vida, en mi independencia. Pero la luz de la palabra de Dios comienza a decirme algo, comienza a hacerme entender que yo pertenezco a Dios, soy su moneda. Esta noche, amigos, sí hay que pagar a Hacienda lo que es de Hacienda. Y por encima de todo hay que pagar a Dios lo que es de Dios. ¿Ves que las palabras, aún las sencillas del Señor Jesucristo, tuvieron un fondo? Como se podía ir hablando de estas cosas toda la noche. Y esto de un hombre sin letras, sin educación, salido de un pueblo de mala muerte del norte de Palestina. ¿Quién es este Jesús? Alguien que parece que entiende las cosas más profundas del corazón humano, entiende las cosas más profundas de Dios y del dilema humano. ¿Quién será esto? Extraordinario, en tercer lugar, queridos amigos, por las cosas extraordinarias que Él decía de sí mismo. He leído Juan 3 en esta noche, porque en este interview que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo, el principal teólogo de Israel, y es muy interesante, porque el segundo interview de San Juan, ¿sabéis cuál es? Pues con una mujer samaritana. Y no era con la mujer samaritana que sacó estos enormes conceptos del capítulo 3. Porque cualquiera podía decir, bueno, claro, él, a una mujer, pobre mujer, que no sabía nada de teología ni nada, pues la engañó y como cualquiera podía hacerlo. Pero aquí está Jesús de Nazaret delante del principal teólogo de Israel. No ibas a poder engañarle fácilmente. Y delante de él, principal teólogo de Israel, el Señor Jesucristo emplea palabras, hace aseveraciones que indican claramente que Él está diciendo, si permitís que yo lo simplifique, Jesús está diciendo, Nicodemo y señores todos, yo soy el eterno, preexistente, Hijo del eterno, divino Dios, venido a este mundo desde afuera, a este planeta Tierra, y venido en una misión de misericordia, de amor, de gracia, de sacrificio, de perdón, de salvación, buscando la moneda perdida, queridos amigos. Esto es el énfasis del Evangelio según San Juan en muchísimos sitios. Más allá de nuestras cortas fronteras, de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestra experiencia, de nuestra historia personal y universal. Más allá del cementerio que parece que es donde todo termina, hay un mundo sobrenatural. He venido de ese mundo sobrenatural. No he comenzado en Belén de Judea, en el pesebre de Belén.
Escuchad cómo lo dice en el versículo 13. Nadie subió Nicodemo al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y las implicaciones, y ves lo que dice, o lo que está escrito en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que de la tierra, es terrenal, y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y Nicodemo, tú, a pesar de ser teólogo de Israel, y no estás entendiendo las cosas que yo estoy diciendo, ¿verdad? En cuanto al nuevo nacimiento, por el Espíritu de Dios, en cuanto a regeneración, para poder ver y entrar un día en ese mundo sobrenatural en el reino de Dios. ¿No entiendes? Pues mira lo que te digo, Nicodemo. Y estaba delante del gran teólogo Nicodemo de tal vez 60 o 70 años de edad, con toda su inmensa experiencia. Un joven de 30 años de edad, recién salido de una carpintería en una calleja de Nazaret. Si tú quieres saber la verdad de Dios, Nicodemo, y si tú quieres saber la verdad de la vida eterna y del nuevo nacimiento y de la salvación de Dios, si tú quieres saber la verdad de ese mundo sobrenatural y cómo llegar allí, si tú quieres saber la verdad de estas cosas eternas y sobrenaturales y trascendentes, tendrás que escucharme a mí, porque yo tengo un monopolio de la verdad. ¿Monopolio de la verdad? ¿Cómo? Porque nadie, Nicodemo, nadie ha subido al cielo, solamente el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está delante de ti ahora, Nicodemo, que viene de arriba y habla de las cosas que sabe. Y si tú quieres saber la verdadera verdad de Dios y el verdadero evangelio y la verdadera salvación, tendrás que aceptarlo de labios de Jesús, porque Él es el único que ha descendido de allí. Esta afirmación, vosotros veréis enseguida que es una afirmación asombrosa. Nadie nunca en toda la historia humana ha hecho una aseveración semejante. Por lo menos nadie en su juicio cabal. Hay personas en manicomios que dicen esas cosas y muchas más, pero nadie les hace caso. Pero nadie en su juicio cabal nunca ha hecho tal aseveración. Sin embargo, había algo en la persona de Cristo que había que prestar atención, porque es que de tonto no tenía nada. Un carácter equilibrado, una seriedad, una dignidad, una gracia en sus palabras. Además, unos hechos maravillosos que nadie podía negar, no se entendían, pero allí estaban evidencias que tenías que cerrar los ojos y ser tonto para no verlo. Ahora hay que hacer dos preguntas para terminar en estos últimos momentos, queridos amigos, y lo vamos a hacer cada uno para nosotros mismos. ¿Se puede creer esto? ¿Que Jesús vino a este mundo desde afuera? ¿Que es el eterno, preexistente Hijo del Divino Dios? ¿Que es nuestro Creador venido a nuestro planeta Tierra en visita de salvación? ¿Que es el hombre para que te acuerdes de Él, o el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Se puede creer? ¿O es la fantasía de un hombre llevado por su imaginación fértil? Esa es la primera pregunta. ¿Se puede creer esto? Y la segunda pregunta es esta. Si es verdad, ¿cómo me afecta a mí hoy? Que me llamo yo Eric, y tú, Tomás, María, Pepe, en fin, quien sea. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cuál debe de ser mi actitud, mi respuesta, mi reacción? ¿Me importa o no importa? ¿Me compete o no me compete? ¿Tiene algo que ver conmigo o no tiene nada que ver? ¿Se puede creer esto? Es la primera pregunta. Hay que decir la verdad, que en los tiempos del Señor Jesucristo había muy poca gente que lo creía, y los líderes, especialmente los líderes, no lo creyeron. Dijeron que era una locura, que se le habían subido los humos a la cabeza, que además esto era una blasfemia, que todo el pueblo de Israel sabía que había un solo Dios, y como un hombre andando por este mundo podía tener los atributos de Dios también.
Esto es blasfemia. Y como blasfemador le crucificaron en la cruz del Calvario. Y en el día de hoy, queridos amigos, muchísimos siguen, la mayoría siguen por el mismo camino, y muchos de los teólogos del día de hoy liberales dicen lo mismo. Dicen que no se puede creer eso en el día de hoy, en el siglo XX, en pleno siglo XX, el siglo del progreso científico, porque no encaja con nuestra, dicen así, cosmología, como si fuera nuestra también. ¿Y qué es esto de que no encaja con nuestra cosmología? Pues que en principio, en primer lugar, como la mayoría de las personas, como estábamos diciendo ayer, en el día de hoy, por causas científicas y filosóficas y yo no sé qué, ya no creen en un Dios personal, real, allí afuera. Pues como no creen eso, ¿cómo pueden creer que Jesús es el Hijo de Dios? Y en segundo lugar, porque aunque algunos creyesen que podría haber un Dios allí afuera, como decíamos ayer, creen que ese Dios no puede intervenir en la historia, mucho menos suspender las leyes normales de la naturaleza y hacer que una mujer virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo en su ser, produjese un ser mortal que fuese el Hijo de Dios. Eso no puede. Eso no pasa en nuestro mundo. Eso desafía nuestro conocimiento cosmológico. Por lo tanto, dicen en el día de hoy, no hace muchos años, escribió un libro en Inglaterra, yo lo tengo en casa, escrito por 7 teólogos, el mito de Dios encarnado. ¿Qué quiere decir que eso de que Jesús sea el Hijo de Dios? Nada. Escrito por 7 teólogos, Dicen que Jesús era simplemente un hombre muy especial, que era escogido para desempeñar un papel muy especial en la historia, que era el hombre de universal destino. Yo no sé lo que significa eso, pero suena muy bien, muy rimbombante. El hombre de universal destino. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo a mí me va a ayudar en el momento que yo tenga que morir y salir de ese mundo? Saber que Jesús era el hombre de destino universal. Y yo, dentro de 2 días, voy a estar en el sepulcro. Eso como a mí me puede ayudar. A fin de cuentas, que Jesús no es mayor o diferente, más o menos diferente, más o menos en el mismo grado, como puede ser Buda, como puede ser Mahoma, como puede ser Gandhi, como puede ser el Gurú, o como puede ser cualquier otro líder religioso de ese tipo. Y dicen además que esta idea de que Jesús era el Hijo de Dios es venido de afuera a nuestro mundo, desde afuera, divino, igual a Dios, que esta idea fue inventada por los discípulos después de su muerte para engrandecer la figura del Señor Jesucristo, para convertirle en objeto de culto y para inventar una nueva religión. Qué bonito, ¿verdad? Es lo que dicen. Y que además dicen que esta noción de que Jesús es el Hijo de Dios, hay que tener en cuenta que esta noción, dicen ellos, nace en un clima cultural pagano, en el mundo romano y griego, y otras grandes civilizaciones y naciones que practicaban la idolatría, que tenían dioses y diosas a granel en el paganismo de aquel entonces. Dioses y diosas por todos los sitios. Y estos dioses y diosas algunas veces cohabitaban y producían hijos de los dioses. Pero todo eso es mitología. Y algunas veces, para engrandecer la idea de los césares y otros emperadores, decían que eran hijos de los dioses. Simplemente para darles mucha categoría y engrandecerles y darles más poder y más autoridad sobre su pueblo. Y dicen que es simplemente así que tenemos que entender el concepto de Jesús como el divino Hijo de Dios. Pero no, señores, eso no vale. Eso es una terrible equivocación, porque el concepto, la noción que Jesús es el eterno, divino Hijo de Dios, no nació en una cultura pagana. Nació en el seno del judaísmo. Y los judíos en esta época de su historia, por causa de muchas lecciones que habían aprendido como consecuencia de muchos acontecimientos muy serios y muy severos en su vida, habían aprendido por encima de todas las demás cosas una
una lección que estaba grabada en su memoria, en su mente, en su conciencia, con letras de fuego. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Señor, vuestro Dios, uno es, y no hay más. Y el testimonio del pueblo de Israel en esta época de la historia es el testimonio sobre todo lo demás, el testimonio de monoteísmo entre todas las naciones paganas con miles de dioses y de diosas e hijos de dioses. El judaísmo se erigía encima de todo esto como testigo de un solo Dios. Y allí nació la noción, la idea, la convicción que Jesús era el Hijo de Dios. No hubieras encontrado en todo el universo terreno menos fértil donde pudiera germinar esta noción de que Jesús es el Hijo de Dios en toda la grandeza del concepto del Nuevo Testamento. Y cómo surgió y cómo nació. Un día el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos y los preguntó diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Es una pregunta que el Señor quiere que nosotros resolvamos cada uno de nosotros. Y dijeron, pues algunos dicen que este profeta, el otro profeta, y después el Señor dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Esta es otra escena que yo daría un ojo de la cara por haberlo visto. Dos hombres mirándose cara a cara. Uno es Pedro y el otro es Jesús. Dos hombres más o menos de la misma edad. Pedro mirando, otro hombre vestido como él, del mismo pueblo más o menos de donde vino él. De su misma edad. Y mirándole cara a cara dice, nosotros hemos llegado a creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta convicción nació en el judaísmo, monoteístas hasta la médula. Nació como consecuencia del hecho de que estos hombres habían visto evidencias tan ineludibles. Habían visto con sus ojos, habían mirado asombrados las maravillas y los milagros que Cristo hizo, que nadie había hecho nunca. Habían escuchado atónitos su extraordinaria exposición de la palabra de Dios. Habían examinado de cerca su vida, la calidad de su vida, de día y de noche, y cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Y dijeron, hemos llegado a la conclusión que no hay otra respuesta o solución. Eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque quedara tal vez un poco de duda en alguno de ellos después, no mucho después de verle morir y no entender cómo era todo esto y por qué, después le vieron resucitar y ante la evidencia de su resurrección, queridos amigos, toda duda huyó. Y vieron que la respuesta no pudo ser otra, sino que este hombre, aunque parezca mentira, aunque parece difícil comprenderlo, y lo es, grande es el misterio de la divinidad. Sin embargo, tiene que ser quien dice que es el Hijo de Dios venido a nuestro mundo. Y años después, el gran apóstol Pablo, escribiendo su carta en su primer capítulo, dice, señores, lectores de esta carta, estoy hablando de Jesús de Nazaret, declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Queréis evidencias? Mira que Juan dice al final de su Evangelio en el capítulo 20, señores, muchas otras cosas hizo el Señor en presencia de sus discípulos. No hemos podido recopilarlos todos aquí, no habría sitio, pero estas cosas están escritas para que vosotros creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vosotros habéis mirado bien las evidencias, queridos amigos, porque os vuelvo a decir, este hecho, si es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, si es verdad que ha resucitado a los muertos, entonces es el Hijo de Dios. Y si es verdad esto, entonces está en ese mundo sobrenatural, es trascendente. Para Él 2000 años no han pasado, para Él tú estás delante de Él, como Pedro estaba delante de Él, como Tomás estaba delante de Él. Cuando dijo a Tomás, Tomás, mira las evidencias, y no seas incrédulo, por favor, sino creyente. El otro día estaba yo en el avión viniendo a España, no en este viaje, en otro viaje anterior, y había un muchacho joven a mi lado, y en fin, no hubo mucha oportunidad para hablar con él porque tenía este aparato enchufado en los oídos, ¿cómo se llama eso? El transistor o algo de eso, con los auriculares, y estaba leyendo a la vez, así que estaba doblemente ocupado, y yo no podía penetrar. Pero llegó el momento cuando nos trajeron la comida. Quitó, desenchufó los auriculares, plegó el libro, comenzamos a hablar. Iba no sé dónde, a alguna parte de España, no me acuerdo ahora, allá por Cáceres o algún sitio de esos. Y resultó que era, aunque hablaba inglés, impecable, como un inglés, pero para mi sorpresa era español. Yo decía, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque su madre era inglesa y su padre español o viceversa, yo no sé. Y ellos vivían en Cáceres o yo no sé dónde era, por allí, y él iba a pasar las vacaciones con ellos. Y era estudiante de ingeniería, de caminos, en una universidad de Inglaterra y comenzamos a hablar. Y yo dije, supongo que siendo español usted será católico. Me gustaría saber si usted es católico practicante o si, en fin. Y yo no soy nada de nada. Yo no creo en la religión, ni creo en Dios, ni creo en... ¿Usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios? Venido a este mundo... Yo no creo nada de esto. No, nada. Yo la discoteca y la vida y tal. Y las chicas y, en fin. Y un día un buen puesto y mucho dinero y comprarse un buen coche y vivir la vida. Sí que tú no crees nada de Jesús y de tal, y esto lo demás. Yo nada. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Has mirado la evidencia? Para poder decir, bueno, he mirado las evidencias, pero no me convencen y por lo tanto no creo. ¿Tú has leído las evidencias? ¿Qué evidencias? Me dice. Bueno, San Juan dice, y le comenté el capítulo 20 de San Juan, ¿tú habrás leído cuidadosamente alguna vez las evidencias que Juan aporta en su Evangelio? No, Señor, nunca en la vida. Y oye, otra pregunta, si no te ofende. ¿Tú crees que es justo rechazar a Jesús y sus aseveraciones sin examinar imparcialmente la evidencia? ¿Tú crees que eso es justo? Se le cayó un poco la cara de vergüenza, pero fue honesto y dijo, pues supongo que no es muy justo. Claro. Lo malo es que como tú hay millones de personas que creen que la Biblia está llena de contradicciones y nunca lo han leído. O nunca han intentado imparcialmente saber qué es lo que significan estas cosas. Oye, si yo te mando un libro, ¿lo leerías? Pues sí, me dijo. ¿Me lo prometes? Pues sí. Y de sus señas le mandé un libro, no he vuelto a oír nada de él, pero oro por él muy a menudo. Pero yo lo cuento simplemente para enseñaros, a lo mejor hay alguien aquí en esta noche, tú has leído las evidencias. Estas cosas están escritas para que tú creas que Jesús de Nazaret no es solamente Jesús de Nazaret, es el Mesías del cual hablaban los profetas del Antiguo Testamento que yo estaba diciendo antes. Es el Cristo, el Mesías, y no solamente un Mesías cualquiera, es el Hijo eterno de Dios. Y si quieres saber, dice Juan, lo que yo quiero decir cuando hablo de Hijo de Dios, lee el capítulo 1 de San Juan. El Hijo de Dios es el creador de todo, el que lo sustenta, el que lo hizo, el que lo mantiene, el que lo va a heredar, el que te dio a ti vida.
y puso la impronta de su imagen en la moneda de tu alma, querido amigo. Y el que después bajó a este mundo, vino a lo suyo, el Creador, entrando en nuestro pequeño planeta Tierra, bajando la cabeza para entrar en nuestra humilde choza, donde les asesinamos. ¿Y por qué vino? Juan el Bautista te lo dice en el capítulo 1. He aquí, el Cordero de Dios, que viene para quitar el pecado del mundo. Y si tú esta noche confesares con tu boca que Jesús, que Cristo es Señor en esa magnitud de concepto, y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La última prueba y la más grande es la prueba de la experiencia. Pruébalo. Ven a Jesús. Haz lo que hizo Tomás. Esto es lo que debe de ser tu respuesta. Ese trascendente Señor está allí ahora y te ve y te está diciendo, ¿y tú quién dices que yo soy? Y Tomás, cuando se dio cuenta quién era, se echó a sus plantas y dijo, Dios mío y Señor mío. Que el Señor te ayude a hacer igual. Amén.